Así que si nos cuentas un poco de los prejuicios y errores y de cómo los vencemos, cómo lo hacemos mejor. Bien, pues muchas gracias Marta por la invitación a toda la sociedad. Realmente estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo esta mesa realmente con grandes compañeros que me han dejado sin palabras tras escucharlo, que estoy muy de acuerdo con ellos y que ahora vamos a comentar. Realmente llevo más de 10 años trabajando en cooperación, concretamente en Etiopía, y puedo decir que me ha cambiado radicalmente la mentalidad, que he aprendido mucho de mis errores, de mis prejuicios. Quería empezar con esta imagen. Esta es la imagen que tenía de Etiopía antes de ir. Cuando hace más de 10 años me planteaba ir a Etiopía, en mi mente se me imaginaba un país desértico, como esta imagen que veis aquí. Sin embargo, lo que me encontré, la primera imagen corresponde a Etiopía, pero Etiopía no es todo un país desértico. Hay zonas más selváticas, más boscosas, hay pequeños pueblos y hay grandes ciudades. Está Addis Abeba, una de las ciudades más importantes del continente africano, realmente muy desarrollada. Con esto quiero decir que, si bien hemos comentado que evidentemente África es un continente formado por muchos países, dentro de cada país, y Etiopía es uno de ellos, de hecho yo me voy a centrar tan solo en Etiopía, y de hecho no puedo hablar de todo Etiopía, uno de los países más grandes con mucha diversidad cultural, de hecho es uno de los pocos países que nunca fue colonizado. Es importante, hemos hablado de la cooperación, que muchas veces trae este estigma de que sigue habiendo una colonización, es el neocolonialismo que llamamos, y que es cierto. Y creo que Etiopía es un país muy importante justamente porque lucha contra este neocolonialismo y nos mantiene alerta. Y realmente doy las gracias a todos los etíopes por todo lo que me están enseñando día tras día. Etiopía, un país con más de 80 lenguas también, de modo que ¿cómo voy a hablar de la cultura etíope si hay más de 80 lenguas, idiomas, no dialectos, sino idiomas propios? De modo, un país con muchas desigualdades, pero me quiero centrar en cómo realizamos cooperación. Y esta imagen para mí es muy importante. Es la imagen del Ministerio de Sanidad. Vemos en cabeza a la ministra de Sanidad etíope, Lia Tadessa, una persona realmente muy bien formada, muy cualificada, que ha recibido numerosos premios internacionales. De hecho, está haciendo unas políticas etíopes excelentes, muy buenas. Y con ello quiero decir que cuando realizamos cooperación, por ejemplo, ahora estamos en el ámbito de la cardiología, si vamos a formar, evidentemente se tiene que basar todo en la formación, no en el asistencialismo, pero debemos integrarnos en la estructura del país. Y Etiopía tiene una política sanitaria muy protocolizada, muy bien estructurada, y no podemos ir al país y saltarnos todo esto. Es decir, poniendo un ejemplo, no podemos ir como cardiólogos o como médicos a un pequeño poblado de Etiopía y formar a un médico general en ecografía. En Etiopía hay cardiólogos, está la Sociedad Etíope de Cardiología, está el Ministerio de Sanidad con sus correspondientes departamentos, de modo que si queremos hacer un proyecto debemos contactar con la Sociedad Etíope de Cardiología, con el Ministerio de Sanidad, ver toda la estructura y conocer sus necesidades, que nos transmitan cuál es su demanda y seguir la cascada, de modo, utilizar las universidades etíopes, los residentes de cardiología, si queremos mejorar la formación en cardiología, debemos empezar por las universidades, mejorar la formación académica, mejorar el currículum en cardiología en las distintas universidades o en la que el ministerio nos diga que es prioritaria, porque hemos comentado que evidentemente los hospitales son los más desarrollados y hay que llegar a las comunidades, pero tenemos que llegar a las comunidades siguiendo el propio sistema, es decir, formando a los residentes en las universidades y los residentes, los cardiólogos, posteriormente irán a las comunidades. No nos podemos saltar el sistema e ir nosotros como médicos blancos de fuera a un pequeño poblado porque tenemos un amigo que ha estado allá, cuando quizás no es ni lo más prioritario. El país tiene también unos determinantes y unas prioridades, de modo que creo que esto es muy importante, y esto lo he aprendido estando allá porque yo soy el primero que se lo ha saltado. Y muchas veces también menospreciamos el sistema. Etiopía, en los 10 años que llevo trabajando allá, he visto un avance espectacular. En la zona en la que estamos nosotros en Gambo, hace 10 años prácticamente no llegaba el internet, y a día de hoy podemos realizar conexiones Zoom, telemáticas, con todos los profesionales.
De modo que el cambio es realmente espectacular, muy grande. Y se debe basar en esto, no en nosotros como personas de fuera, sino siempre potenciar el personal local. En este caso, los etíopes con excelentes universidades, apostar por los jóvenes médicos, las jóvenes doctoras etíopes, como vemos aquí. Y sobre todo, las mujeres. Una vez más, no las olvidamos, creo que es muy importante empoderar a las mujeres y darle esa visibilidad. Pero Etiopía, como he comentado, también es un país muy desigual. Si bien encontramos las grandes facultades en las grandes ciudades, hay zonas muy rurales, muy aisladas, donde las niñas no pueden ir al colegio y se dedican a ir a buscar agua. Tampoco podemos ignorar estas realidades. Se me ha bloqueado la... Y bien, he comentado, yo estoy trabajando en un hospital al sur del país, el hospital de Gambo, que uno de los trabajos que hemos hecho ha sido integrar un hospital que inicialmente fue un hospital misionero, es decir, un hospital que fue puesto en una comunidad que inicialmente se utilizó para tratar a la lepra, por ello fue una zona muy aislada. Como hemos comentado, hemos hecho reuniones con el Ministerio de Sanidad para integrar este país en las políticas sanitarias. Actualmente hemos conseguido que sea un hospital público, porque pensamos que esto realmente es la manera de trabajar a través del sistema sanitario público, que Etiopía actualmente también está trabajando para conseguir una asistencia sanitaria universal. Actualmente toda la atención materna, neonatal y pediátrica es gratuita, es universal y se está ampliando a todas las distintas especialidades. Quería hacer énfasis también de estas desigualdades. En el hospital de Gambo seguimos trabajando para mejorar la situación. Aquí veis cómo hacemos las camas, tenemos 2 niños por cama, a veces más. Esta es la manera que tenemos que hacer las camas para poder atenderlos en situaciones evidentemente que no son las óptimas. Y trabajamos con grandes dificultades y uno de los principales problemas que quería comentar es la falta de oxígeno. Hoy justamente aquí en Madrid hay un congreso internacional sobre la neumonía, la enfermedad infecciosa que más niños mata en todo el mundo, que muere un niño cada 45 segundos en el mundo, y Etiopía es uno de los 5 países que concentra más de la mitad de muertes mundiales. Y esto se puede prevenir y se puede evitar con oxígeno, que no tenemos. Y nos vemos obligados a dividirlo de esta manera. Pero a pesar de todo esto, tenemos que ir con mucho cuidado y enlazo con la segunda parte de la cooperación, que como he comentado, nos tenemos que focalizar siempre en la comunidad local y nosotros somos personas externas que tenemos que estar siempre en un segundo plano y no considerarnos superhéroes, no considerarnos salvadores, para nada. No lo somos. Y cuidado también cuando vamos, porque muchas veces decimos que somos médicos, que vamos de cooperación y queremos ayudar en lo que haga falta. Somos cardiólogos, pero podemos visitar a niños, a mujeres embarazadas, incluso atender algún parto. Cuidado, o sea, estamos en Etiopía, hemos comentado que hay personal muy bien formado, muy bien cualificado, pues vamos a hacer nosotros lo que sabemos hacer. Trabajemos con profesionalidad, con excelencia y formemos realmente en lo que somos, no nos salgamos de nuestra área. Y el criterio es muy sencillo, no hagamos en Etiopía lo que en España no haríamos. Y esta imagen a modo de broma, pero realmente que es muy seria, que nos lo podemos encontrar. Siempre me gusta hacer este símil. Imaginarnos que nos presentamos en un hospital de Noruega y decimos, vengo a ayudar en lo que haga falta, vengo de cooperación, vengo a ayudar en lo que haga falta. Puedo atender partos, puedo cuidar niños, adultos, da igual. A que a nadie se le pasaría por la cabeza ir a un hospital de Noruega y decir voy a ayudar en lo que haga falta. Pues si en Noruega no lo haríamos, en Etiopía tampoco, porque tenemos que apostar por esa cooperación de calidad, de profesionalidad, de excelencia y no paternalista o incluso neocolonialista. En resumen, como hemos comentado, trabajamos en Etiopía con la misma excelencia que lo haríamos en Noruega y no hagamos en África lo que en Europa no haríamos. Muchas gracias.